Fuertes tormentas están cruzando rápidamente los Estados Unidos esta noche, y algunas ya han causado víctimas mortales. Millones de personas en todo el país permanecen bajo advertencia por posibles tornados, mientras el clima extremo sigue golpeando con fuerza. Más de 2.000 personas han perdido la vida, y la tragedia parece lejos de terminar. Una catástrofe sin precedentes se desarrolla en el sur de los Estados Unidos. Los vientos, comparables a los de un huracán, arrasan con ciudades enteras, dejando una devastación que recuerda a un escenario postapocalíptico. Las unidades de emergencia trabajan sin descanso, al borde de su capacidad, enfrentando un caos que no da señales de detenerse. Sin embargo, nadie podría haber previsto lo que sucedió después. El cielo comenzó a teñirse de un rojo inquietante. No era la calidez de un crepúsculo ni la oscuridad de un eclipse. Era algo mucho más ominoso. En ciudades como Dallas, Houston, Atlanta y Phoenix, el sol pareció desaparecer, dejando paso a un resplandor escarlata que envolvió todo a su paso. El pánico se apoderó de las calles mientras los ciudadanos, con el corazón en un puño, levantaban la vista, atónitos, sintiendo un terror que no podían explicar. Entonces llegó un sonido profundo y perturbador, un retumbo que pareció surgir de las entrañas de la tierra. Este eco resonó en el aire durante 3 minutos interminables, como un llamado escalofriante que dejó al mundo paralizado. ¿Era un aviso? ¿Un mensaje de advertencia? ¿O acaso algo aún más aterrador? Lo que vino al día siguiente escaló la tragedia a un nivel inimaginable. Las aguas crecieron con una rapidez que desafiaba toda lógica, inundando áreas extensas, destruyendo carreteras y arrasando con todo lo que encontraban a su paso. Los científicos, desconcertados, se esforzaban por encontrar alguna explicación coherente, pero los datos no ofrecían respuestas claras. Lo que en un principio parecía un fenómeno natural, comenzó a parecer algo mucho más profundo. Un enigma que iba más allá del alcance de la ciencia conocida. Pronto quedó claro que el cielo rojo no era una simple anomalía atmosférica, sino un presagio inquietante, una grieta en la realidad que dejaba entrever algo más allá de nuestra comprensión. Mientras el mundo observaba con temor, la incertidumbre se apoderó de todos. ¿Qué sucedería después? ¿Qué fuerzas desconocidas estaban detrás de estos eventos? Para entender lo que realmente está ocurriendo y desentrañar el misterio, suscríbete a nuestro canal y permanece atento. Lo que acabas de escuchar es solo el comienzo de una historia que cambiará todo lo que conocemos. Todo empezó como un día cualquiera. El sol se alzó con su brillo habitual, iluminando las calles y bañando las ciudades con una cálida luz dorada. El cielo era despejado, azul y sereno. La rutina seguía su curso. El tráfico avanzaba lentamente por las avenidas. Los niños acudían a sus escuelas y el murmullo de las conversaciones y las máquinas de café llenaban el aire. Pero entonces, algo inusual comenzó a suceder. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Al principio fue casi imperceptible, un cambio leve, una sensación de pesadez en el ambiente, como si la misma Tierra estuviera conteniendo la respiración. Las personas lo notaron, pero no podían explicarlo. Poco a poco, los cielos empezaron a alterarse. Lo que al inicio era una ligera descoloración en el horizonte,
pronto se convirtió en un espectáculo imposible de ignorar. El azul intenso del cielo comenzó a desvanecerse, reemplazado por un ominoso matiz escarlata. El cambio fue gradual al principio, pero después se intensificó rápidamente. Lo que parecía un atardecer normal se transformó en algo aterradoramente desconocido. El sol, que había brillado alto y claro, se desvaneció detrás de una neblina inexplicable, dejando atrás un resplandor rojo que parecía provenir de otro mundo. El cielo parecía estar vivo, arremolinándose con tonos ardientes. Esto no era un fenómeno común, no era una simple ilusión óptica. Había algo más en juego, algo que desafiaba toda lógica y despertaba un profundo temor. El cielo carmesí descendió abruptamente sobre Texas, Georgia y Arizona, sumiendo a las ciudades en una oscuridad inesperada. En ese instante, muchos se detuvieron, algunos paralizados por el temor, otros atrapados por el asombro. Un silencio inquietante se extendió como un velo sobre la tierra. Los sonidos familiares, el rugir de los automóviles en el tráfico, las conversaciones dispersas de los peatones, el murmullo cotidiano de las ciudades, fueron reemplazados por una incertidumbre palpable, un vacío sonoro que se sentía casi sobrenatural. Era como si una presión invisible pesara sobre todos, una fuerza inidentificable que parecía desafiar la realidad misma. Las horas transcurrieron lentamente, pero el cielo no recuperó su color habitual. Lejos de ser un fenómeno pasajero, la extraña tonalidad roja permanecía fija, inmóvil, como si el tejido del mundo hubiera sido alterado. La atmósfera estaba cargada, sofocante, saturada de una energía que no tenía explicación lógica. Aunque la gente intentaba continuar con sus rutinas, había una sensación colectiva de que algo mucho más grande y desconocido se estaba gestando. Este no era simplemente un evento climático atípico, era algo mucho más profundo. Un signo, un mensaje, una señal de que los límites entre lo conocido y lo desconocido se estaban desvaneciendo. Todo parecía estar suspendido, como si el flujo del tiempo se hubiera detenido. El pasado y el futuro se comprimieron en un presente interminable, un instante que parecía abarcar una eternidad. Por primera vez, la humanidad se enfrentaba a una presencia que no podía racionalizar ni ignorar. Sin palabras, el cielo expresaba algo que solo podía ser percibido, no entendido. Entonces, cuando todos pensaban que ya habían presenciado lo más extraño, algo aún más inexplicable ocurrió. El 28 de febrero de 2025, un día que quedaría grabado en la memoria colectiva, el mundo escuchó lo que más tarde se conocería como el sonido. En ciudades como Dallas, Houston y varias áreas de Luisiana, el aire fue atravesado repentinamente por un ruido que desafiaba toda descripción. No era el aullido del viento ni el eco distante de una tormenta, tampoco el estruendo de maquinaria o el retumbar de un terremoto. Era algo más primitivo, más antiguo, como si viniera de un lugar ajeno a este mundo. Un estruendo profundo, resonante, que reverberaba en el cuerpo de quienes lo escucharon. Una vibración que parecía originarse en el núcleo mismo de la existencia. Era casi como una melodía, semejante al toque de una trompeta celestial, pero diferente a cualquier instrumento conocido por el ser humano. El sonido, poderoso y envolvente, permaneció en el aire durante 3 minutos que parecieron eternos. Era un llamado, un anuncio, una declaración de algo que estaba por venir. Por un instante, la humanidad quedó inmóvil, enfrentada a una presencia inexplicable, y todos supieron que, aunque no podían comprenderlo, no volverían a ver el mundo de la misma manera. Las personas quedaron paralizadas, su respiración suspendida, sus ojos abiertos de par en par y sus labios entreabiertos,
atrapados entre el asombro y el miedo. Parecía como si el mundo entero hubiera detenido su marcha. El tiempo, casi como un ser vivo, parecía contener la respiración, aguardando lo que estaba por venir. Y entonces, repentinamente, el sonido desapareció. Una ausencia tan total que resultó casi angustiante. Las miradas se cruzaron, buscando respuestas que nadie tenía. ¿Qué habían escuchado? ¿Qué habían sentido? Nadie podía explicarlo. Algo más grande estaba en marcha. Algo que escapaba a la lógica científica y desafiaba la comprensión humana. El cielo rojo no era un fenómeno atmosférico ordinario. El sonido no era un simple enigma. El mundo estaba cambiando de maneras tan evidentes que ya no podían ser ignoradas. Los signos estaban ahí, exigiendo atención. ¿Lo estás notando? Quédate con nosotros y sigue cada revelación. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este camino para desentrañar la verdad detrás de estas señales. El tiempo de preparación ha llegado. Algo grande se aproxima y necesitamos estar listos. Ese sonido, esa resonancia que atravesó el silencio, sigue siendo un misterio impenetrable. Nadie sabe de dónde vino, qué lo causó, ni por qué sucedió. Los expertos de diversas disciplinas, científicos, meteorólogos, geólogos, se enfrentaron a un vacío explicativo. Pese a sus vastos conocimientos, no pudieron dar una respuesta clara. No era un fenómeno natural común. No era el eco lejano de la lluvia ni el rugido de una tormenta cercana. Era algo distinto, algo que desafiaba cualquier explicación conocida. Ese sonido, que no tenía origen identificable ni causa lógica, se manifestó con tal intensidad que tocó lo más profundo de quienes lo escucharon. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La gente comenzó a buscar noticias, a intentar comprender qué había sucedido, pero no había respuestas. Algunos sugirieron que podría tratarse de un temblor profundo bajo la superficie terrestre, un cambio sísmico que anunciaba un evento catastrófico. Otros pensaron que era un fenómeno atmosférico único, algo nunca antes registrado. Sin embargo, algunos llegaron a sospechar que era algo más, algo mucho más allá de lo que la ciencia podía explicar. El temor se propagó rápidamente, especialmente cuando aparecieron videos en Internet que mostraban a personas de diferentes lugares, sin conexión entre ellas, informando haber escuchado lo mismo. Era como si la misma Tierra hubiera hablado, emitiendo un grito que resonó en cada rincón. ¿Pero qué intentaba decirnos? ¿Cuál era el mensaje oculto tras ese inquietante sonido? Y justo cuando comenzaba a instalarse la idea de que todo podía ser un extraño pero inofensivo misterio, lo impensable ocurrió. Al día siguiente, sin previo aviso, una inundación devastadora se desató. Las aguas se abalanzaron con furia, devorando ciudades enteras en su paso, dejando tras de sí una destrucción inimaginable. En Dallas, Houston y Luisiana, la devastación se hizo implacable. Las avenidas se transformaron en torrentes caudalosos, mientras que los hogares se desmoronaban de sus cimientos
y los vehículos se destrozaban en la vorágine, como si fueran simples objetos arrojados por una corriente furiosa. Las familias, afligidas, se agolpaban contra los muros, implorando auxilio, mientras helicópteros sobrevolaban la escena sin poder contrarrestar la magnitud de la catástrofe. La desesperación se mezclaba con la incredulidad en cada rostro. Cada imagen capturada era un testimonio de la fuerza imparable de la naturaleza. Este escenario caótico no solo evidenciaba la vulnerabilidad de la infraestructura humana, sino que también resaltaba la urgencia de contar con sistemas de alerta temprana capaces de prevenir o mitigar tales tragedias. No se trataba de una tormenta cualquiera. La ausencia de precipitaciones durante días y la falta de un incremento gradual en los niveles de agua dejaron claro que aquello se alejaba de lo habitual. La situación desafiaba cualquier lógica meteorológica, presentando un fenómeno verdaderamente atípico. Este suceso marcó un antes y un después en la forma de interpretar los eventos climáticos. La sorpresa de la comunidad científica y la población en general evidenciaba que las condiciones previas a la catástrofe no anticipaban en absoluto semejante furia acuática, lo que incrementaba la sensación de vulnerabilidad ante lo desconocido. El acontecimiento fue fulminante y brutal, como si una fuerza oculta hubiera liberado las aguas con un propósito que escapaba a la comprensión humana. Los expertos en meteorología se mostraban consternados, pues no existían alertas ni patrones previos que permitieran prever un suceso de tal envergadura. La rapidez con la que se desató este caos despertó inquietud en todos los ámbitos. Las autoridades y científicos se vieron obligados a replantear sus modelos predictivos, mientras la población apenas podía asimilar la irrupción de un desastre que parecía desafiar las leyes conocidas del clima. Parecía que la inundación surgió de la nada, encarnando una fuerza incontenible que retaba incluso a las leyes fundamentales de la naturaleza. Mientras el agua, en su implacable avance, iba apagando cualquier rastro de resistencia a su paso, una inquietud se apoderaba de la mente colectiva. ¿Se trataba simplemente de una coincidencia o había algo mucho más siniestro detrás? El murmullo turbulento de la noche anterior se interpretaba casi como un presagio, un eco de un desastre inminente. Conforme la población intentaba encontrar un sentido a la irrupción descontrolada del agua, emergía la reflexión sobre la fragilidad de nuestra existencia. Las imágenes de la ciudad sumergida invitaban a cuestionar si se trataba de un mero accidente o de un mensaje cifrado, una señal oculta que la naturaleza enviaba para recordarnos su inquebrantable poder. ¿Acaso pudo ser una advertencia, un mensaje que pasó desapercibido en medio del bullicio cotidiano? La gran inundación no parecía ser únicamente la manifestación de la furia natural, sino también un enigma escrito en cada gota, en cada estruendo de la destrucción. Cuando las aguas comenzaron a retroceder, emergió una tenue luz de esperanza, aunque efímera, ya que el cielo, otrora de un azul radiante, se había oscurecido de manera inquietante, dejando atrás la imagen del desbordamiento colosal. La transformación del firmamento acentuaba la sensación de desasosiego. Lo que parecía un milagro momentáneo se desvanecía, dejando tras de sí un panorama desolador. Este cambio abrupto no solo intensificaba la incertidumbre, sino que también servía como recordatorio de que, en ocasiones, la calma preludia a una tormenta aún más devastadora. La penumbra, teñida de un rojo profundo, que había dominado los días previos, volvía a imponerse con una intensidad renovada. Su presencia se hacía notar como si trajera consigo el peso mismo de la inundación. Y en medio de este escenario apocalíptico, ocurrió algo aún más extraordinario. El sol, antes brillante y majestuoso, comenzó a descender de forma inusual, marcando el inicio de un ocaso que desafiaba todas las expectativas.
Este inusual juego de luces y sombras añadía una capa de misterio al acontecimiento. El cambio en la apariencia del cielo no solo simbolizaba la furia desatada de la naturaleza, sino que también servía de metáfora para el fin de una era de normalidad, abriendo paso a una realidad en la que la destrucción y la regeneración se entrelazan de manera impredecible. No se trataba de un fenómeno de deslizamiento ordinario, ni de una mera silueta oculta tras las nubes. El sol mismo parecía desvanecerse, sumido en un abismo antinatural que lo dejaba perplejo, mientras la luna, habitualmente oscura y brillante, se teñía de un rojo intenso, evocando la imagen de la sangre. Esta transformación en el firmamento despertó en los presentes una sensación inquietante, como si el cielo hubiera decidido reescribir las leyes de la naturaleza. La sincronía de estos cambios parecía anunciar un presagio que invitaba a la reflexión sobre la fuerza imparable de los fenómenos astronómicos. La multitud se congregó en silencio, observando con recelo el inusual espectáculo que se desplegaba sobre sus cabezas. No era simplemente un fenómeno meteorológico insólito, sino algo que evocaba escenas bíblicas. Resonaban en sus oídos las antiguas palabras del libro de Revelación, llenas de misterio y advertencia. El ambiente se impregnaba de una tensión casi mística, donde cada mirada al cielo confirmaba la sensación de que algo trascendental estaba sucediendo. La incredulidad daba paso a un temor reverente, haciendo que cada testigo se sintiera parte de una profecía que cobraba vida ante sus propios ojos. El astro rey se tornó en un manto oscuro, mientras que la luna adoptó un tono rojizo, como si estuviera marcada por la sangre. ¿Podrían aquellas antiguas escrituras, redactadas hace tantos siglos, haber sido destinadas a presagiar este preciso instante? Parecía que las viejas profecías se cumplían, recordándonos que aquel cielo encarnado no era un caso aislado, sino parte de un ciclo recurrente a lo largo de la historia. Esta manifestación celestial revivía ecos de tiempos pasados, dejando entrever que los fenómenos del cielo han sido siempre indicadores de cambios profundos en la humanidad. La sensación de que lo inexplicable se entrelaza con lo divino alimentaba una inquietud que se extendía más allá de lo visible. Esta secuencia de señales había antecedido siempre a grandes cataclismos. En el siglo XVIII, Londres fue testigo de una oscuridad carmesí que surgió justo antes del estallido de una guerra, y en el siglo XIX, un cielo teñido de rojo se manifestó antes de que una devastadora epidemia cobrara innumerables vidas. Cada uno de estos episodios históricos dejó una marca indeleble en la memoria colectiva, subrayando la relación entre los fenómenos celestes y los eventos terrestres. La repetición de tales presagios a lo largo del tiempo despertaba tanto temor como un profundo asombro ante la misteriosa conexión entre el destino humano y las señales del universo. Y una vez más, este inquietante presagio hacía su aparición. ¿Sería el anuncio de un mal mayor? ¿El inicio de otro capítulo sombrío en la historia? Las antiguas escrituras ya habían anticipado la aparición de señales celestiales, como relata el libro de Joel, que describía cómo el sol se tornaría oscuro y la luna se teñiría de rojo en vísperas de un día del Señor imponente y terrible. La reaparición de estos signos ancestrales despertaba en la gente una mezcla de pavor y fascinación. Cada destello en el cielo evocaba la sensación de que el destino, escrito hace siglos, se manifestaba de nuevo, obligando a todos a cuestionar si estos eventos eran una simple coincidencia o la materialización de un plan divino. Aquellas palabras, escritas hace siglos, habían dejado de ser meras profecías distantes para convertirse en un reflejo palpable de la realidad. No obstante, los presagios inquietantes no se limitaron a los cielos o a las calamidades biológicas. Alrededor del mundo,
La Tierra misma vibraba con una fuerza que desafiaba toda lógica conocida. El estremecimiento global parecía ser una comunicación de la naturaleza, un recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad ante fuerzas mayores. Cada sacudida de la Tierra insinuaba que lo que se creía estable estaba a punto de dar paso a cambios profundos e inesperados. Un tremendo terremoto, con una magnitud de 7.8, sacudió una región que hasta ese momento se consideraba prácticamente inmune a la actividad sísmica. En un territorio sin antecedentes de tal devastación, la Tierra se fracturó de maneras que ningún experto había podido prever, mientras las ondas de choque se extendían implacables, arrasando estructuras centenarias y devorando comunidades enteras. Este estremecimiento de la corteza no solo puso de manifiesto el poder destructivo de la naturaleza, sino que también marcó el inicio de una era de incertidumbre. Las vibraciones del suelo parecían anunciar que el mundo, tal como se conocía, estaba a punto de transformarse, obligando a científicos y ciudadanos a replantear sus conceptos sobre la estabilidad y el destino. No se trataba simplemente de un terremoto aislado, sino de un incremento generalizado en la actividad sísmica. En distintas regiones del planeta, volcanes largamente dormidos comenzaron a activarse con una fuerza imprevista, evidenciando el despertar de energías profundas en la Tierra. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Este fenómeno sugería que nuestro planeta estaba experimentando una transformación interna, como si sus cimientos se prepararan para liberar fuerzas ocultas. La activación repentina de estos volcanes abría la puerta a un nuevo capítulo de cambio geológico, amenazando con remodelar el entorno de formas que ningún experto había anticipado. Los temblores se hicieron sentir en áreas donde el suelo había permanecido tranquilo por siglos, manifestando una actividad inusual bajo la superficie. Parecía que los cimientos del planeta se expandían, como si algo en lo más profundo se estirara y retara las leyes naturales establecidas. Al mismo tiempo, las tensiones a nivel global alcanzaban niveles críticos. El ambiente no solo mostraba un desorden geológico, sino que también reflejaba una creciente inquietud en el ámbito político y social, donde cada vibración parecía anunciar cambios que transformarían la realidad mundial. Países que antes se mantenían unidos en alianzas sólidas se encontraban ahora al borde del conflicto, con líderes que emitían declaraciones cargadas de tensión y alarma. Las fuerzas militares se movilizaban rápidamente, mientras las fronteras se cerraban en un intento de contener lo que parecía ser un inminente estallido bélico. Esta atmósfera de confrontación evidenciaba la fragilidad de la paz global. El equilibrio mundial se desvanecía ante la inminente posibilidad de enfrentamientos, dejando al descubierto un panorama en el que la seguridad y la estabilidad se convertían en conceptos cada vez más efímeros y precarios. La inestabilidad política, sumada a crisis económicas y la amenaza constante de la guerra, dibujaba un escenario que recordaba los antiguos presagios del espíritu de Mateo. Se anunciaba un tiempo en el que las naciones se enfrentarían entre sí, y los reinos se verían sumidos en conflictos que irían acompañados de desastres naturales como sequías y terremotos en diversas regiones. Esta imagen apocalíptica resonaba con fuerza en la conciencia colectiva, haciendo eco de tiempos pasados donde los augurios parecían cumplirse. Las advertencias milenarias cobraban vida, sugiriendo que el futuro podría estar marcado por catástrofes de proporciones que retarían la capacidad de respuesta de toda la humanidad. No se trataba de meras palabras impresas en un libro antiguo,
sino de señales palpables que se desplegaban ante los ojos de todos. Mientras las tormentas se intensificaban, el clima parecía haberse vuelto un adversario implacable, en una lucha directa contra la humanidad. Cada fenómeno meteorológico emergente se convertía en una llamada de atención. Las violentas precipitaciones y los vientos huracanados desafiaban la lógica, obligándonos a reconocer que la naturaleza estaba reclamando su poder en un escenario global de desorden e incertidumbre. Furiosos huracanes, incendios devastadores y temperaturas gélidas en regiones que históricamente disfrutaban de climas cálidos se manifestaban de forma alarmante. La naturaleza se revelaba en todo su esplendor, sumiendo al mundo en un caos que dejaba perplejos tanto a ciudadanos como a expertos. Además, un enigma indescriptible se hacía presente, un fenómeno tan atípico y desconcertante que incluso los más escépticos se veían forzados a reconocer su existencia. Este misterio trascendía cualquier análisis convencional, invitándonos a meditar sobre las fuerzas ocultas que operan en nuestro entorno. No se trataba de un mensaje dirigido a la mente, sino que hablaba directamente al alma. Los vientos parecían entonar un grito ancestral, la tierra retumbaba con una fuerza inusitada y el cielo se incendiaba en un espectáculo casi místico, transmitiendo un mensaje profundo y enigmático. Cada elemento del entorno se convertía en portador de un legado olvidado, un signo inequívoco de que el equilibrio entre creación y destrucción estaba cambiando. Este mensaje trascendental despertaba en quienes lo presenciaban una mezcla de asombro y temor, invitándolos a reflexionar sobre su lugar en un mundo en transformación. En medio de un futuro incierto, surgía la pregunta imperante: ¿estamos realmente atentos a las señales que el universo nos envía? Lo que comenzó como un susurro en los rincones oscuros del planeta se transformó, cual enfermedad latente, en una fuerza que derribaba fronteras y unía a naciones en un estado de caos creciente. Esta expansión del desorden se manifestó primero en denuncias y luego en un miedo colectivo que rápidamente dio paso al caos. La humanidad se encontraba en una encrucijada, donde cada señal era un llamado urgente a prestar atención y a actuar ante el inminente cambio. Los hospitales, antes santuarios de esperanza y sanación, se convirtieron en auténticos campos de batalla. Las salas se llenaron de heridos y personas desamparadas, mientras los gritos de auxilio se mezclaban con el zumbido de equipos médicos al borde de su límite. Médicos y enfermeros, verdaderos guerreros de la compasión, se enfrentaban día a día a un enemigo invisible, con las manos temblorosas, pero decididas a salvar vidas. La transformación de estos centros de salud evidenciaba no solo la crudeza de la situación, sino también el valor y la resiliencia de aquellos que se negaban a rendirse ante la adversidad. El suministro de recursos médicos se agotó rápidamente, y hasta los sistemas de salud más robustos se vieron empujados al borde del colapso. No era simplemente una crisis sanitaria, era un claro indicativo de que el mundo entero estaba siendo asfixiado por su propia corrupción y desigualdad. El colapso generalizado evidenciaba las graves deficiencias en nuestras estructuras sociales y económicas. La crisis en el sector salud se transformaba en un clamor desesperado, subrayando la imperiosa necesidad de reestructurar nuestros sistemas para enfrentar y superar los desafíos de un mundo en constante cambio. Esta situación crítica nos invita a reflexionar sobre la importancia de modernizar y fortalecer nuestras instituciones. Solo mediante reformas profundas y una colaboración integral podremos restaurar la estabilidad y construir un futuro más justo y resiliente para toda la sociedad. El planeta siempre ha comunicado mensajes a aquellos que se toman el tiempo de escuchar. Aunque estos augurios no son inéditos, su frecuencia e intensidad han crecido de manera alarmante.
Los temblores destrozan los cimientos de las ciudades, arrasando hogares y arrebatando vidas en cuestión de instantes. Cada cataclismo es una clara manifestación de la voz de la Tierra, recordándonos que sus señales no deben pasar desapercibidas. Estos eventos, que antaño parecían remotos, hoy se suceden con fuerza imparable, forzándonos a reevaluar nuestra relación con el entorno y a implementar medidas preventivas urgentes. Las guerras parecen inminentes, alimentadas por el rencor, el orgullo y sentimientos de animosidad inesperados. La tierra arde, las aguas se alzan con furia y las enfermedades se esparcen como un incendio voraz. Es como si el propio planeta se estremeciera, enviando advertencias y lamentándose por una acumulada injusticia. Estos fenómenos violentos no solo reflejan conflictos humanos, sino que también simbolizan la furia natural que emerge cuando se rompe el equilibrio. La convergencia de desastres, tanto naturales como sociales, es un llamado urgente a repensar nuestros valores y a actuar con responsabilidad colectiva. No se trata de simples coincidencias ni de sucesos aislados en un universo caótico. Son señales inequívocas de un mundo desbalanceado, consecuencia de una humanidad que avanza demasiado rápido sin interiorizar las lecciones milenarias que la existencia nos ofrece. Estas manifestaciones nos muestran que el progreso desmedido y la desconexión con la sabiduría ancestral están alterando el orden natural. Es imperativo detenernos a escuchar estos mensajes y replantear nuestro rumbo para restaurar la armonía en nuestro entorno. Hemos sido advertidos. Los antiguos profetas anunciaban la llegada de estos tiempos, describiendo una era en la que la tierra se transformaría, donde surgirían plagas y conflictos, y en la que imperios se derrumbarían ante la inminencia del caos. Incluso Jesús profetizó que, al comenzar estos acontecimientos, deberíamos levantar la mirada, pues la redención estaba cerca. Este mensaje ancestral resuena a lo largo de los siglos, invitándonos a prepararnos para un renacer espiritual. La sabiduría de quienes nos precedieron nos insta a interpretar estos signos como una oportunidad para renovarnos y transformar nuestro destino colectivo, adaptándonos a un futuro lleno de desafíos y promesas. El comunicado es inconfundible. Estos indicios no pretenden sembrar terror, sino alertarnos. Nuestra sociedad se ha sumido en la complacencia, hipnotizada por las trivialidades del día a día, mientras las advertencias plasmadas en fuego y piedra claman por ser atendidas. Es momento de abandonar la indiferencia y despertar a la realidad que nos rodea. Cada señal es un llamado a la acción, una invitación para reordenar nuestras prioridades y actuar con convicción, transformando la pasividad en un compromiso activo con el cambio. Sin embargo, el instante de despertar ya ha llegado. No podemos permitirnos ignorar esta llamada urgente. Las inundaciones que sumergen ciudades enteras, los cielos oscurecidos por tormentas violentas y los terremotos que fracturan naciones no son tragedias aleatorias. Cada desastre nos insta a asumir nuestra responsabilidad y a prepararnos para enfrentar un futuro incierto. La acumulación de estas calamidades es un desafío que demanda acción inmediata, recordándonos que es hora de unir esfuerzos para construir un mañana más seguro y consciente. Estos eventos son mensajes urgentes e innegables. El mundo se transforma, abriendo un nuevo capítulo predicho hace siglos. Sin embargo, a pesar de las señales ineludibles, aún hay quienes optan por permanecer en la oscuridad del desconocimiento. Negar estas evidencias resulta extremadamente peligroso, pues la resistencia al cambio solo perpetúa el ciclo de desastres. Es esencial reconocer y actuar en consecuencia, adoptando una postura proactiva que nos permita adaptarnos y evolucionar en sintonía con las transformaciones del entorno. Muchos eligen dormir, racionalizando y minimizando lo que ocurre a su alrededor.
No obstante, la realidad persiste. Vivimos en tiempos profetizados y es crucial que decidamos nuestro camino de acción. El escepticismo y la negación solo nos retrasan, mientras la urgencia de la situación demanda un compromiso real. Es el momento de enfrentar la verdad con valentía y asumir la responsabilidad de transformar nuestro futuro para evitar consecuencias irreversibles. ¿Seguiremos transitando en la penumbra, esperando que estas advertencias se disipen, o es hora de abrir los ojos y prepararnos para lo que está por venir? La decisión recae sobre nosotros. Jamás hemos vivido un instante tan crucial, donde mantenernos firmes en nuestras convicciones es esencial para avanzar. Esta encrucijada nos exige una respuesta decidida y valiente. Es imperativo dejar atrás la apatía, consolidar nuestra fe y actuar con determinación, pues el futuro depende de cada paso que demos hoy en pos de un mundo mejor. Debemos abrir nuestros corazones y mentes a la verdad que nos rodea. Este mensaje no pretende sumirnos en la desesperación, sino motivarnos a actuar con energía y compromiso. Las señales no están diseñadas para paralizarnos por el miedo, sino para impulsarnos hacia la transformación. Al adoptar esta actitud, nos invitamos a repensar nuestras prioridades y a reconectar con lo esencial. Solo enfrentando la realidad con coraje podremos convertir los desafíos en oportunidades para un renacer colectivo lleno de esperanza y determinación. Estas señales están destinadas a fortalecer nuestra determinación. Dios nunca nos ha abandonado. Al contrario, nos convoca a retomar el camino correcto y nos brinda la oportunidad de redirigir nuestros pasos antes de que sea demasiado tarde. Esta invitación divina es un recordatorio de que, en medio del caos, siempre existe la posibilidad de redención. Es el momento de reconectar con nuestro espíritu, actuar con fe y compromiso, y abrazar un futuro en el que la esperanza y la acción se entrelacen para restaurar el equilibrio perdido. La historia nos enseña que los mensajes divinos jamás se manifiestan como actos deshonrosos, siempre van precedidos de llamados a la reflexión y a la penitencia. En los días de Noé, las aguas del diluvio no llegaron sin antes manifestar señales inequívocas de advertencia. Estos preceptos ancestrales nos instan a aprender del pasado y a reconocer que cada señal es un llamado a la mejora. Al prestar atención a estos mensajes, no solo honramos la sabiduría de tiempos antiguos, sino que también abrimos la puerta a un futuro más consciente, justo y en sintonía con las leyes eternas de la existencia. Dios otorgó un lapso de tiempo a la humanidad, enviando sus mensajeros y exhortándola a abandonar el camino de la maldad. Sin embargo, la respuesta fue de burla y desdén, y algunos incluso se dejaron llevar por la complacencia, empapándose de su propia indiferencia. En ese entonces, la oportunidad de redención se presentó clara, pero muchos se aferraron a su soberbia y desprecio, confiando en que aún disponían de tiempo para cambiar sin necesidad de prestar atención a la advertencia divina. Aquellos a quienes se les ofreció la posibilidad de refugio en la seguridad se mostraron desinteresados, ignorando la voz que les llamaba a la salvación. Y cuando las lluvias comenzaron a caer con furia, ya era tarde para arrepentirse. La caída de Sodoma y Gomorra no se produjo en un abrir y cerrar de ojos, sino que fue el resultado de una acumulación de señales ignoradas. Esta indiferencia ante las señales divinas revelaba la ceguera espiritual de un pueblo que había rechazado la oportunidad de enmendar sus caminos. Cada signo era un ruego, una invitación a volverse, pero la arrogancia humana había cerrado el camino a la redención. Las advertencias estaban presentes en cada rincón. Se ofreció la oportunidad para que la justicia divina se manifestara, pero la gente se negó a cambiar, perdida en su orgullo y convicción de que el tiempo estaba de su lado. La oportunidad de evitar el inminente juicio se desvanecía en medio de su altivez.
Esta actitud despectiva contra las señales de la misericordia divina se evidenciaba en cada paso, recordándonos que la posibilidad de arrepentimiento era una bendición que muchos desaprovechaban. La insensatez de rechazar una llamada de salvación era tan evidente como trágica. Y así llegó el juicio. Este patrón se repite a lo largo de la historia como el compás divino. Dios advierte, espera y suplica con paciencia a la humanidad para que regrese a la senda correcta. No obstante, Él no detendrá su obra para siempre. El Señor, lejos de ser lento en cumplir sus promesas, demuestra una paciencia infinita que no busca condenar, sino rescatar a todos. Sin embargo, esa gracia tiene un límite, un punto final en el que la puerta se cerrará, tal como ocurrió en tiempos de Noé, marcando el fin de la oportunidad para arrepentirse. El mismo patrón profético se despliega ante nuestros ojos en estos tiempos decisivos, en los que se distingue claramente entre los que están preparados y los que han quedado rezagados. La parábola de las 10 vírgenes trasciende una simple historia. Es un aviso claro para quienes se han confiado en el tiempo. En esa narrativa, 5 de ellas se mostraron prudentes y mantuvieron sus lámparas repletas de aceite, siempre listas para la llegada de la novia, mientras que las otras, absortas en la ilusión de tener tiempo de sobra, se vieron sorprendidas e inhabilitadas para entrar cuando la puerta se cerró. La lección es inequívoca. La preparación y la atención a las señales son fundamentales para no quedarse en la oscuridad. ¿Están ustedes listos? ¿Han llenado su lámpara con aceite? ¿Han preparado su corazón y su alma para lo que se avecina? Ahora es el momento de detenerse, dejar a un lado las distracciones y falsos consuelos de este mundo y buscar el único refugio duradero que ofrece la salvación. Jesús regresará, y la interrogante ya no es si ocurrirá, sino si estaremos preparados para recibirlo cuando llegue. Frente a la inminencia de estos acontecimientos, cada instante se vuelve crucial. Es hora de reflexionar y tomar decisiones conscientes que marquen la diferencia, pues en esos momentos de transición, la fe y la preparación personal serán la única luz que disipe la penumbra del futuro incierto. Mientras observamos cómo el mundo se transforma y la profecía se despliega a nuestro alrededor a una velocidad asombrosa, es imprescindible preguntarnos: ¿estamos prestando la debida atención a estos signos? ¿Estamos realmente respondiendo a ese llamado interior? ¿O caemos en la trampa de creer que la vida continuará como siempre? La evidencia de estos signos es innegable, y la elección ante nosotros es clara. Aquellos que se mantienen despiertos y reconocen la verdad que se revela ante sus ojos, tienen la responsabilidad de actuar. Este llamado a la acción es una invitación a despertar, a rechazar la pasividad y a abrazar la realidad con la convicción de que el futuro depende de nuestra respuesta en el presente. Participa en los comentarios y permite que tu voz se haga escuchar. Demuestra que tus ojos están abiertos y que no vives en letargo. Manifiesta que estás preparado para enfrentar lo que se avecina con determinación y valentía. No dejes que este llamado de atención se quede en silencio. Aporta tu experiencia y comparte tus impresiones. Queremos saber que estás despierto y que te has comprometido con este mensaje. Tu participación es vital para crear una comunidad de acción y compromiso, donde cada palabra y cada gesto impulsen a otros a no permanecer inactivos. Difunde este mensaje entre tus conocidos y anímales a que también expresen sus ideas. Queremos ver, oír y confirmar que el instante para abrir los ojos ha llegado. No es momento de permanecer callados ni de ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Además, al compartir este llamado, estarás sumando fuerzas para impulsar un cambio positivo. Es la hora de dejar atrás la inercia
y transformar cada palabra en una acción concreta que inspire a despertar y a actuar con responsabilidad y pasión. Las bendiciones divinas han tenido siempre un único propósito: capacitarnos y fortalecernos, no dejarnos paralizados por el temor. Cada experiencia y cada señal recibida es un impulso para reencontrarnos con el camino correcto antes de que llegue el día del ajuste de cuentas. Complementariamente, cada acontecimiento se presenta como una invitación a la reflexión y al cambio, recordándonos que el mundo evoluciona y que los cielos, con su lenguaje silencioso, nos llaman a tomar conciencia. Ahora es el momento de redescubrir nuestra fe y prepararnos para lo que está por venir. ¿Estás preparado para lo que se avecina? Esta noche se ha comentado que una especie de vida en Marte ha dejado huella en la salud mental de varias personas, y numerosos testigos han expresado a KPIX5, a Joe Vázquez, que las escenas estremecedoras les generan una sensación de inminente catástrofe y ansiedad. ¿Estás listo para asumir este desafío? Al despertar hoy, me sorprendió ver un cielo teñido de rojo sobre 4 ciudades estadounidenses simultáneamente. Una visión nunca antes presenciada. Por otro lado, este fenómeno ha encendido las alarmas y despertado inquietudes en la sociedad, invitándonos a cuestionar y analizar lo que nuestros ojos presencian. La coincidencia de eventos tan impactantes invita a una reflexión profunda sobre el significado de estos cambios y el papel que cada uno de nosotros debe asumir en tiempos de incertidumbre. Según las Sagradas Escrituras, antes del inminente y solemne Día del Señor, el sol se oscurecerá y la luna se teñirá de rojo. Estamos siendo testigos del cumplimiento de una profecía milenaria que se despliega ante nuestros ojos. Si notas estas señales, te invito a escribir y compartir tus impresiones en los comentarios. Asimismo, lo que vengo a exponer no busca sembrar el pánico, sino más bien despertar la conciencia en cada uno de nosotros. Es un llamado a estar alerta y a reflexionar sobre el significado de estos augurios, para prepararnos y actuar con sabiduría y fe ante los cambios que se avecinan. Recientes informes desde Texas, California, Nueva York y Florida han reportado un fenómeno extraordinario: cielos que, más que rojos, adoptaron un tono semejante a la sangre. Este suceso no fue aislado, sino que se presentó simultáneamente en 4 de las ciudades más importantes del país. La magnitud y sincronía de estos hechos han dejado perplejos a los observadores y expertos, quienes buscan respuestas ante un evento tan insólito. Esta coincidencia de testimonios y datos refuerza la necesidad de prestar atención a las señales que se manifiestan en el entorno. Los científicos de la NASA han mostrado preocupación ante estos fenómenos, mientras que los meteorólogos se esfuerzan por explicarlos, atribuyéndolos a partículas de agua en la atmósfera. Sin embargo, la magnitud, la intensidad y la precisión en el momento de estos sucesos resultan totalmente inusuales y difíciles de comprender. Por otro lado, la incertidumbre generada por estas explicaciones convencionales abre la puerta a preguntas más profundas. La falta de una explicación convincente invita a la comunidad científica y al público en general a explorar nuevas hipótesis que puedan arrojar luz sobre este enigmático evento. Aún más inquietante es que este fenómeno coincidió con la emisión de sonidos peculiares, similares a trompetas, que han sido reportados alrededor del mundo. En Suecia, numerosos testigos captaron en sus grabaciones unos tonos resonantes que parecían surgir directamente del cielo, un fenómeno que ha dejado perplejos a muchos. De igual forma, en Michigan se registraron sonidos comparables hace varios días, evocando una atmósfera cargada de misterio. La recurrencia de estos ruidos en diferentes partes del planeta refuerza la urgencia de investigar y comprender el origen de estas señales inusuales. Reportes globales han confirmado la presencia de estos sonidos enigmáticos,
lo que plantea la pregunta: ¿qué está sucediendo realmente? La Biblia hace referencia a un momento en que el primer ángel tocó su trompeta, desatando una mezcla de fuego y sangre que se derramó sobre la tierra. ¿Podrían estos acordes y cielos teñidos de carmesí ser la manifestación de esas antiguas profecías? Asimismo, estos instantes no representan meros episodios difíciles, sino momentos definitorios que marcarán un antes y un después en nuestra historia. La coincidencia entre los testimonios de sonidos místicos y fenómenos visuales intensos nos invitan a replantear nuestro entendimiento sobre las señales que nos envía el universo. La forma en que respondemos a estos acontecimientos revela nuestra verdadera fortaleza espiritual. Muchos se han preguntado cuáles son las medidas prácticas para trascender la mera preparación espiritual y actuar en consecuencia. Mi recomendación es que asegures un stock básico de alimentos, agua y medicinas para tu familia durante al menos 2 semanas. Además, este llamado no se fundamenta en el miedo, sino en la gestión inteligente de los recursos en tiempos de incertidumbre. Adoptar estas medidas es un acto de prudencia y sabiduría, que nos permitirá enfrentar los desafíos venideros con la seguridad y la resiliencia que se requieren en momentos críticos. Recuerda que Noé edificó el arca antes de que las primeras gotas comenzaran a caer, y así como él, también evoco a Esther. ¿Será que has alcanzado tu lugar especial en este preciso instante por un designio superior? No estás viviendo estos acontecimientos por mera casualidad. Cada paso que das parece estar orquestado por un plan divino. Tu llegada a este momento crucial es parte de un propósito mayor. Las figuras históricas nos recuerdan que, cuando la preparación se une a la fe, se abren caminos insospechados que invitan a despertar y a actuar con convicción. Hoy, en pleno desarrollo de la historia, se nos convoca a abrazar un acontecimiento trascendental de origen divino. Mientras tanto, Teguias atraviesa una lluvia devastadora, considerada la más intensa registrada hasta la fecha, que está transformando el paisaje de manera radical. Las comunidades enteras se encuentran sumergidas bajo el agua. Calles que antes eran vías de tránsito se han convertido en ríos caudalosos y hogares enteros han sido arrastrados por la fuerza del torrente. Esta situación extrema nos empuja a reflexionar sobre la magnitud de la naturaleza y el mensaje que podría estar transmitiendo. El llamado a despertar es inminente. La Biblia, en el libro de Lucas, advierte sobre señales inusuales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra la confusión y la angustia se han apoderado de naciones enteras, mientras la lluvia y el incremento del nivel del mar parecen confirmar estos presagios. ¿Acaso podemos pasar por alto estas similitudes? Más allá de una simple coincidencia, estos fenómenos se presentan como advertencias que nos incitan a tomar conciencia y a actuar. Cada señal es un recordatorio para no permanecer indiferentes ante lo que el destino nos depara, invitándonos a repensar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con nuestro entorno. Sin embargo, la precipitación no es el único suceso anómalo. En algunas zonas, el comportamiento del agua resulta inusual, como si una fuerza invisible la empujara a rehusarse a fluir normalmente, creando un escenario casi surrealista en plena tormenta. En otras áreas, los testigos han observado cómo las aguas se agitan de manera extraña, formando burbujas y ondulaciones, como si algo se moviera debajo de la superficie. Un video viral incluso muestra la formación repentina de una gran esfera en medio de la inundación, afectando árboles, vehículos y estructuras, sin que nadie pueda ofrecer una explicación concluyente sobre su origen. Lo verdaderamente desconcertante es la aparición de criaturas inusuales en medio del caos acuático. Seres extraños, de apariencia casi etérea, han sido avistados en las calles inundadas y en los jardines, con piel translucida,
venas luminosas y ojos que se mueven de forma independiente, como si tuvieran vida propia. Además, mientras algunos de estos seres parecen inertes, otros se desplazan lentamente, cambiando de forma en una danza que desafía la comprensión humana. Es impactante pensar que en febrero de 2025 se cumplirán 70 años desde que se registró un patrón similar en 1955. Un año marcado por inundaciones históricas, fenómenos inexplicables y turbulencias geopolíticas, donde el número 70 aparece reiteradamente en las Sagradas Escrituras como símbolo de una complejidad divina ineludible. El libro de Daniel menciona las 70 semanas decretadas para la humanidad, lo que nos lleva a preguntarnos si este ciclo actual refleja el legado de eventos que comenzaron hace 70 años. Esta conexión temporal invita a examinar a fondo el significado de los tiempos y las señales que se han manifestado a lo largo de la historia. Simultáneamente, la actividad solar se ha intensificado de manera sorprendente. Los científicos confirman que el Sol se encuentra en una fase excepcionalmente activa, generando tormentas solares que impactan el campo magnético de la Tierra y abren nuevas interrogantes sobre la interacción entre nuestro planeta y la energía cósmica. Estos disturbios solares han provocado fenómenos inusuales, interferencias en las señales de radio, alteraciones en el funcionamiento de los compases e incluso la aparición de auroras en zonas donde jamás se habían observado. Algunos informes en Texas relatan instantes en los que las aguas, iluminadas por la tormenta, parecen brillar con una luz tenue y misteriosa bajo el cielo oscuro. La acumulación de estas evidencias resulta inquietante, ya que cada anomalía parece estar conectada a otra, conformando un mosaico de señales que sugieren una transformación inminente. Este cúmulo de datos nos desafía a indagar más profundamente en las posibles relaciones entre estos fenómenos y a prepararnos para lo que el futuro pueda deparar. Hace unas semanas, una sorprendente lluvia de meteoros iluminó los cielos sobre América del Norte, siendo visible a simple vista. Los astrónomos quedaron perplejos, ya que este fenómeno no estaba programado ni anunciado con antelación, y apareció de forma totalmente inesperada. En el Evangelio de Mateo, se nos advierte que después de aquellos días de tribulación, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del firmamento y los cuerpos celestes serán sacudidos. Si encuentras algún significado en estas conexiones, compártelo en los comentarios al final del video. Este es un momento clave para permanecer atentos. Las Escrituras contienen las claves necesarias para interpretar estas señales. En Hechos 2, 19 a 20, Pedro retoma las palabras del profeta Joel, quien profetizó que se mostrarían señales en los cielos y prodigios en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se tornará oscuro y la luna adquirirá un color rojizo antes del gran y temible día del Señor. Paralelamente, Estados Unidos atraviesa un periodo de turbulencia económica sin precedentes. Mercados financieros e industrias clave están viéndose profundamente afectados. Dentro de este contexto, una de las situaciones más destacadas es la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá, dos países que han mantenido por mucho tiempo una relación económica ejemplar, promoviendo el desarrollo industrial y generando empleo en ambos lados de la frontera. Durante años, este vínculo comercial se fortaleció, trayendo estabilidad y progreso. No obstante, a principios de 2025, un cambio abrupto e inesperado transformó radicalmente el panorama económico en América del Norte. Bajo la dirección del presidente Donald Trump, Estados Unidos implementó aranceles sobre el acero y el aluminio procedentes de Canadá. Esta decisión inesperada interrumpió significativamente el comercio bilateral. Las autoridades canadienses reaccionaron de inmediato, condenando estos aranceles como injustos e infundados.
La medida fue adoptada pese a las negociaciones comerciales que buscaban reducir las tensiones económicas y fomentar la cooperación. La imposición repentina de estos aranceles generó incertidumbre en el mundo empresarial y despertó temores de una posible guerra comercial. Ante esta situación, los líderes canadienses organizaron reuniones de emergencia, reconociendo la gravedad del problema. El gobierno canadiense manifestó rápidamente su intención de responder, dejando claro que no permitirían que su economía fuera perjudicada. Las tensiones escalaron a medida que los funcionarios en Ottawa propusieron medidas enérgicas para proteger sus intereses económicos. Este hallazgo no solo despierta asombro, sino que también nos invita a adentrarnos en las profundidades de un legado espiritual y cultural que ha influido en millones de vidas. Cada piedra y cada rincón parecen susurrar secretos ancestrales, conectando el presente con un pasado lleno de fe y enigma. Este lugar no se trata simplemente de una tumba cualquiera, ya que se cree que es el sitio de descanso final de Jesucristo. Las evidencias apuntan a que aquí se encuentra no solo la sepultura de Jesús de Nazaret, sino también la de varios de sus familiares. Según los relatos evangélicos, fue en este santuario donde se depositó a Jesús en paz tras su crucifixión. La relevancia de este descubrimiento trasciende el ámbito arqueológico, abriendo una ventana hacia las tradiciones y creencias que han forjado el cristianismo a lo largo de los siglos. Este testimonio silencioso del pasado nos invita a replantear los relatos bíblicos, descubriendo conexiones que han moldeado la fe y la historia de la humanidad. Según los relatos, la tumba fue hallada vacía 3 días después, dando origen a una creencia que transformaría el curso de la historia mundial. Pero, ¿se imaginan qué sucedería si alguien abriera este santuario en la actualidad? ¿Qué secretos milenarios podrían finalmente revelarse después de todo este tiempo? Este es el mismo sitio, identificado hace 1700 años, que continúa siendo el epicentro de la devoción en la Iglesia de la Tumba Santa. La carga de misterio y fe que envuelve este descubrimiento nos impulsa a cuestionar la veracidad de los relatos históricos y a explorar la conexión entre lo divino y lo terrenal. A medida que desentrañamos cada rincón de este enigmático lugar, nos sumergimos en una narrativa que fusiona historia, espiritualidad y el inquebrantable deseo humano de comprender lo inexplicable. Si disfrutan de profundizar en la historia bíblica y descubrir secretos basados en la fe, los invito a suscribirse a nuestro canal y acompañarnos en esta fascinante travesía. Tu apoyo nos permite seguir explorando increíbles conocimientos sobre la Biblia, la historia y los enigmas de la fe. Regresemos a un episodio que dejó a todos asombrados. La historia se remonta al corazón mismo de Jerusalén, donde un grupo conformado por arqueólogos, científicos y estudiosos religiosos se congregó para presenciar un evento histórico. La apertura de la tumba, considerada por muchos como el último lugar de descanso de Jesús. Este acontecimiento no solo representó una excavación, sino que fue la convergencia de la devoción y la curiosidad científica. Durante ese instante, la ciudad entera parecía detenerse ante la posibilidad de descubrir vestigios milenarios. La atmósfera se llenó de expectación y reverencia, como si el pasado quisiera comunicarse de nuevo con nosotros a través de sus secretos ocultos. La ubicación, situada dentro de la iglesia de la Sepulcrura Santa, había permanecido intacta durante siglos, sin que nadie perturbase su silencio ancestral. Al comenzar a retirar con cuidado huesos, piedras y capas de tiempo, el mundo contuvo el aliento. ¿Existiría algo en su interior? ¿Sería posible hallar pruebas que confirmen o cuestionen uno de los episodios más significativos de la historia cristiana?
Para los fieles, este descubrimiento trascendía una simple investigación arqueológica y se convertía en una experiencia espiritual. La narrativa bíblica relata que tras la crucifixión de Jesús, un hombre adinerado llamado José de Arimatea tomó su cuerpo y lo depositó en un sepulcro recién preparado para él mismo. Este acto, cargado de solemnidad, involucró envolver cuidadosamente el cuerpo en una tela de lino inmaculada y situarlo en un nuevo sepulcro excavado en la roca. Este relato no solo subraya un momento de profunda fe, sino que también invita a reflexionar sobre la unión entre lo sagrado y lo histórico, conectando la tradición con las huellas que el tiempo dejó en ese lugar sagrado. Después de colocar una enorme losa frente a la entrada del sepulcro, se marchó sin dejar rastro. Según Mateo 27, versículos 59-60, la tumba fue sellada con una imponente piedra y se asignaron guardias romanos para evitar que alguien interfiriera con el lugar sagrado donde descansaba Jesús. Este acto, realizado con meticulosa cautela, tenía como fin preservar el silencio del sepulcro y garantizar la integridad del cuerpo. La presencia de los centinelas romanos subrayaba la seriedad con la que se protegía este recinto, marcando un precedente de seguridad y respeto hacia lo divino. Sin embargo, al llegar el tercer día, la situación dio un giro radical. El anuncio, «Él no está aquí, ha resucitado tal como había prometido», resonó con fuerza, transformando para siempre la percepción de este acontecimiento en la historia de la fe. Este giro inesperado marcó un antes y un después, dejando perplejos tanto a los fieles como a los escépticos. La ausencia del cuerpo no solo reavivó la esperanza en la vida eterna, sino que también reforzó la creencia en el cumplimiento de antiguas profecías, alimentando un fervor espiritual sin precedentes. El mensaje del ángel, registrado en Mateo 28, versículo 6, anunció la tumba vacía, convirtiéndose en uno de los cimientos de la fe cristiana. Hoy, siglos después, ese mismo lugar vuelve a ser objeto de estudio, ya que científicos y expertos se reúnen para descubrir sus secretos ocultos. Mientras el equipo de excavación removía cuidadosamente los sedimentos acumulados a lo largo de los años, la estructura del sepulcro comenzó a revelarse. Este proceso no solo implicó un desafío técnico, sino también la fusión de la arqueología y la fe en una emocionante búsqueda por rescatar vestigios de una historia milenaria. Sorprendentemente, a pesar del transcurso de los siglos, el sepulcro se mostró en un estado de conservación notable. Las sólidas paredes de piedra, la cámara interna y hasta los detalles que podrían haber alojado el cuerpo de Jesús se mantenían casi intactos, conservando su misterio ancestral. Esta asombrosa preservación evidencia no solo la calidad de la construcción antigua, sino también el profundo respeto que se le ha conferido a este sitio sagrado a lo largo del tiempo. Cada rincón parecía contar su propia historia, invitándonos a reflexionar sobre la fusión de lo histórico y lo espiritual en este lugar inigualable. Sin embargo, lo que verdaderamente dejó a todos atónitos fue la ausencia total de restos. Dentro del sepulcro no se encontró ni un solo indicio físico, ni huesos, ni señales de un cuerpo, intensificando el enigma que rodea este santuario. La falta de hallazgos materiales provocó tanto asombro como profundas interrogantes entre los investigadores y creyentes. Este vacío se interpretó como una confirmación del milagro narrado en las Escrituras, consolidando la fe en la resurrección y elevando el misterio de este relato a nuevas dimensiones. Algunos sostendrán que esto no resulta sorprendente, ya que la esencia misma del cristianismo descansa en la creencia de que Jesús resucitó de entre los muertos. La ausencia de restos en el sepulcro no es una revelación novedosa,
sino la piedra angular de la fe cristiana y el motivo fundamental de su existencia. Además, para aquellos que tuvieron la oportunidad de experimentar esta revelación de primera mano, presenciar el vacío del sepulcro fue algo verdaderamente impactante. Esta vivencia reafirmó a los creyentes lo que siempre habían sostenido en su interior, consolidando la fe en un milagro que trasciende la mera evidencia material. Pero al adentrarse en este misterio, cada testigo sintió que estaba presenciando algo más que un hecho arqueológico. Se encontraba ante la manifestación tangible de la victoria sobre la muerte. Este evento no solo confirmaba antiguas escrituras, sino que ofrecía a cada persona una experiencia espiritual única, capaz de transformar su percepción de la vida y la eternidad. El sepulcro se encontraba vacío, porque Jesús venció a la muerte de manera definitiva. Tal como se expresa en 1 Corintios 15:55, la muerte pierde su dominio ante su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Más allá de las palabras, este mensaje se convirtió en el emblema de la esperanza cristiana. La contundente afirmación de que la muerte no tiene la última palabra infundió una renovada fe en aquellos que creían en la promesa de una vida eterna, dejando una huella indeleble en la historia espiritual de la humanidad. La revelación del sepulcro vacío trasciende la mera búsqueda de pruebas físicas. Se trata de lo que este símbolo representa. En el corazón del mensaje cristiano reside el significado profundo de esa tumba desierta, la victoria definitiva sobre la muerte que transforma el destino de los creyentes. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Esta imagen no se limita a ser una evidencia arqueológica, sino que encarna el triunfo de la fe sobre lo efímero. Cada piedra y cada sombra en ese lugar evocan la poderosa narrativa de la resurrección, recordándonos que la muerte es solo una etapa en el camino hacia la vida eterna, un concepto que ha renovado la esperanza de innumerables generaciones. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La resurrección de Jesús implica que la muerte ya no es el final, sino un estado transitorio frente a la promesa de una vida sin límites. Al haber conquistado el sepulcro, Él abrió las puertas a la vida eterna para todos quienes depositan su fe en Él, cumpliendo así la profecía anunciada desde tiempos inmemoriales. Este acontecimiento no solo reafirma las antiguas escrituras, sino que también inspira a millones a creer en la posibilidad de un renacimiento espiritual. La idea de que la muerte no tiene la última palabra
invita a reflexionar sobre el poder transformador de la fe y la promesa de un futuro lleno de esperanza y renovación. El Antiguo Testamento profetizaba que el Mesías sufriría, moriría y resucitaría, y Jesús cumplió cada uno de esos presagios, confirmando su identidad y su misión. Esta realización no solo es un llamado a la fe, sino también una invitación a reconocer la continuidad y la profundidad de las profecías que han guiado a los creyentes a lo largo de los siglos. Cada palabra de esos textos sagrados resuena con la certeza de un destino cumplido, y la resurrección se erige como el testimonio viviente de que las antiguas promesas pueden y se han realizado. Este cumplimiento no solo refuerza la credibilidad de las Escrituras, sino que también ofrece un mensaje de consuelo y renovación para el alma humana. El cristianismo no se cimienta en reliquias o restos materiales, sino en la firme convicción en un Cristo que vive. El sepulcro permanece vacío, porque en efecto, Jesús está vivo, ofreciendo una nueva vida y esperanza a todos aquellos que creen en Él. Esta verdad trasciende lo físico y se manifiesta en cada aspecto de la experiencia espiritual de los fieles. La fe en el Cristo viviente se alimenta de la certeza de que la vida supera a la muerte y que cada nuevo amanecer es un recordatorio del poder de la resurrección. Este mensaje es el pilar fundamental que continúa inspirando a comunidades y generaciones a lo largo de la historia. En una declaración memorable, Jesús afirmó: «Yo soy la resurrección y la vida. Quien confíe en mí vivirá aun cuando muera». Este mensaje central encarna la esencia misma de la fe, que impulsa la narrativa y da sentido a la esperanza eterna. Además, estas palabras no solo inspiran consuelo, sino que también invitan a cada oyente a reflexionar sobre el poder transformador de la fe. La afirmación de Jesús nos reta a ver más allá de lo tangible, a confiar en una verdad que trasciende lo material y nos conecta con una vida plena y eterna. Según las Sagradas Escrituras, la fe se define como la convicción en aquello que esperamos y la seguridad en lo que aún no podemos ver. Hebreos 11:1. Esta creencia en la resurrección inyecta esperanza en los corazones de quienes confían, pues, aunque no se disponga de evidencia física del renacer de Jesús, millones se mantienen firmes en su victoria sobre la muerte. Asimismo, esta fe se convierte en el faro que ilumina el camino en tiempos de incertidumbre, ofreciendo una certeza que no depende de pruebas materiales, sino de la convicción interior de que lo invisible es real y poderoso. La ausencia de restos en el sepulcro actúa como un testimonio contundente, y esa fe se erige como la llave hacia la redención. Dios, movido por un amor inconmensurable por la humanidad, entregó a su único Hijo, de modo que quien crea en Él no perezca, sino que herede la vida eterna, como nos recuerda Juan 3:16. Esta promesa divina se extiende más allá de las palabras, resonando en el alma de cada creyente y reafirmando la convicción de que el sacrificio de Jesús fue el don supremo que abrió las puertas a una existencia sin fin. Antes de la llegada de Jesús, la humanidad buscaba la salvación a través de sacrificios y rituales complejos. Con su venida, se instauró un cambio radical. Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio definitivo, llevando sobre sus hombros la carga de los pecados del mundo y brindando la salvación de manera incondicional. Esta transformación revolucionaria reemplazó antiguas prácticas por una fe vivificante, haciendo de la vida de Jesús el fundamento sobre el cual se edificó la esperanza y la redención para todos. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Al resucitar, Jesús venció de manera definitiva al pecado y a la muerte, y su sepulcro desierto simboliza la garantía de que todos aquellos que depositen su fe en Él compartirán esa vida sin fin. Esta victoria no solo cambia el curso de la historia, sino que también reconfigura la perspectiva de la existencia, recordándonos que cada final es, en realidad, el comienzo de una nueva promesa de eternidad. Hoy en día, a pesar de haber transcurrido milenios desde que Jesús caminó por la tierra, su sepulcro sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, desafío y transformación para innumerables personas, tanto desde la perspectiva histórica como a través del lente de la fe. Este sitio se mantiene como uno de los lugares más emblemáticos y cargados de significado en el mundo. Cada visitante siente la magnitud del misterio y la esperanza que emanan de sus muros, recordando que más allá de la evidencia física, hay una verdad viva que continúa moldeando la fe de millones. Esta imagen del sepulcro vacío es una promesa viva de que la muerte no marca el final, sino que invita a todos a creer, a confiar y a aceptar el regalo inestimable de la salvación. ¿Qué significado tiene para ustedes este lugar? ¿Lo perciben simplemente como un enigma del pasado o como la mayor esperanza que la humanidad ha recibido? En este sentido, el sepulcro vacío no se limita a ser un vestigio arqueológico, sino que se convierte en un llamado a vivir con la certeza de que la victoria sobre la muerte es real y accesible a todo aquel que tenga fe. Si este contenido ha despertado tu inspiración, te invitamos a apoyarnos mediante una donación a través de Supergracias. Tu contribución es esencial para que podamos continuar explorando, descubriendo nuevos conocimientos y ofreciéndote contenido de alta calidad que enriquezca tanto la mente como el espíritu. Cada aporte fortalece nuestra misión de compartir estos fascinantes relatos y descubrimientos y nos ayuda a seguir conectando la historia con la fe en una experiencia única para todos nuestros seguidores. Los avances recientes en técnicas de datación, como el análisis por radiocarbono y la espectrometría de masas, han permitido precisar la época en la que se construyó este sitio sagrado, situándolo en un contexto histórico más definido y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la vida y las costumbres de aquella época. Estos métodos han generado un consenso entre los expertos, permitiendo vincular la estructura con períodos históricos precisos que antes eran objeto de debate. Investigaciones geológicas detalladas han revelado que las piedras empleadas en 1900, la construcción del lugar, provienen de canteras locales, lo que sugiere una economía de recursos basada en el intercambio y la explotación de materiales autóctonos. Este hallazgo no solo subraya la habilidad técnica de sus constructores, sino que también evidencia conexiones comerciales y culturales entre diversas comunidades de la región en tiempos remotos. Recientes estudios de paleografía y análisis de marcas superficiales han identificado inscripciones y símbolos apenas perceptibles en algunas paredes, los cuales podrían ser testimonio de rituales o mensajes codificados propios de la época. Estas inscripciones abren la posibilidad de que el sitio haya servido en algún momento para conmemorar eventos o creencias que aún no han sido descifradas completamente por la comunidad científica. La evaluación del estado de conservación del sitio ha demostrado que, gracias a procesos naturales de preservación y a intervenciones de conservación pasadas, la estructura ha resistido el paso del tiempo de manera sorprendente. Los sedimentos y depósitos minerales han formado una capa protectora que, combinada con las condiciones ambientales del lugar,
ha permitido conservar detalles arquitectónicos y decorativos que de otra forma se habrían perdido. Sé que a veces, en nuestras vidas, tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Diversos estudios sugieren que este enclave pudo haber tenido un significado religioso anterior a su identificación como tumba, funcionando como un centro ceremonial para comunidades locales. La presencia de elementos rituales, como vestigios de ofrendas y restos de materiales litúrgicos, plantea la hipótesis de que el sitio fue adaptado y reinterpretado a lo largo de los siglos, fusionando creencias preexistentes con nuevas corrientes religiosas. El empleo de tecnologías de imagenología avanzada, como la tomografía computarizada en 3D, ha permitido a los investigadores reconstruir digitalmente cada rincón de la cámara, ofreciendo una visión detallada del diseño estructural, sin necesidad de intervenciones invasivas. Esta reconstrucción virtual ha facilitado la comparación con otros sitios históricos y ha abierto nuevas líneas de investigación sobre la arquitectura sagrada de la región. La incorporación de sistemas de mapeo láser y escaneo tridimensional ha generado modelos precisos que permiten a los expertos analizar la distribución y el estado de cada elemento constructivo, revelando patrones y detalles que eran difíciles de detectar con métodos tradicionales. Estos modelos han servido de base para simular procesos de deterioro y para planificar futuras restauraciones que respeten la integridad original del sitio. La comparación del diseño y la arquitectura de este lugar con otras estructuras funerarias contemporáneas ha revelado similitudes sorprendentes, lo que sugiere la existencia de un estilo arquitectónico compartido entre diversas culturas del antiguo Oriente Próximo. Este análisis comparativo abre la puerta a la posibilidad de intercambios culturales y de ideas que trascendieron fronteras geográficas, enriqueciendo el patrimonio colectivo de la humanidad. La colaboración entre arqueólogos, historiadores, conservadores y científicos de diversas disciplinas ha permitido abordar el estudio del sitio desde múltiples perspectivas, integrando datos históricos, materiales y contextuales en un enfoque holístico. Este trabajo interdisciplinario ha enriquecido la interpretación de los hallazgos, aportando una visión más completa sobre la función y el significado de este lugar sagrado en su contexto original. La aplicación de técnicas químicas avanzadas ha permitido analizar pigmentos y materiales orgánicos presentes en algunas áreas, revelando vestigios de rituales y decoraciones que aportan información sobre las tradiciones estéticas y religiosas de la época. Estos análisis han identificado compuestos que indican el uso de colorantes y resinas, lo cual refuerza la idea de que el sitio fue cuidadosamente preparado y adornado para propósitos ceremoniales. La integración de tecnología de realidad aumentada en visitas guiadas ha permitido a los visitantes visualizar reconstrucciones históricas interactivas, brindándoles la experiencia de recorrer el sitio como era en sus momentos de mayor actividad ritual. Esta herramienta educativa no solo facilita el entendimiento de la historia del lugar, sino que también crea un vínculo emocional con el patrimonio, acercando a la comunidad al pasado de manera innovadora. Investigaciones recientes apuntan a
que el sitio pudo haber sido un importante punto de peregrinación para comunidades antiguas, cuya fe y devoción se centraban en la conexión con lo divino a través de rituales en lugares sagrados. La evidencia de caminos antiguos y señales de tránsito ritual indican que numerosos fieles pudieron haber transitado por este lugar, generando una red de peregrinaciones que fortaleció el tejido social y religioso de la región. Se han hallado diminutos vestigios orgánicos y minerales en rincones poco explorados del sitio, lo cual sugiere la existencia de prácticas de ofrendas y rituales periódicos destinados a consagrar el lugar. Estos microrestos, al ser analizados en laboratorio, permiten reconstruir aspectos cotidianos y ceremoniales que formaban parte de la vida espiritual de quienes utilizaban este espacio sagrado. Un análisis ergonómico de la cámara ha demostrado que su diseño estaba pensado para albergar a un grupo selecto de personas, posiblemente líderes espirituales o guardianes del conocimiento sagrado. La disposición de los espacios internos y la orientación de las entradas indican que se buscaba crear un ambiente propicio para la meditación, el recogimiento y la transmisión de enseñanzas espirituales, lo que añade una dimensión social y educativa al lugar. La distribución espacial y la simetría observada en la estructura sugieren una profunda intención simbólica, donde cada elemento arquitectónico se alinea con conceptos cosmológicos y espirituales propios de la época. Estos patrones geométricos no son meramente estéticos, sino que reflejan una visión del universo en la que lo sagrado y lo terrenal se entrelazan, ofreciendo un mapa simbólico de la existencia y la fe. La cooperación internacional en el estudio del sitio ha permitido la transferencia de conocimientos y la aplicación de metodologías innovadoras desarrolladas en diversas partes del mundo. Este intercambio ha enriquecido el proceso investigativo, posibilitando la creación de un marco comparativo global que beneficia tanto a la comunidad científica como a la preservación del patrimonio cultural. Técnicas de espectrometría de absorción y emisión han detectado trazas de sustancias utilizadas en antiguos rituales de purificación, lo que sugiere que el sitio pudo haber sido empleado para ceremonias destinadas a limpiar espiritualmente a los participantes. Estos hallazgos abren nuevas perspectivas sobre los ritos de iniciación y las prácticas de purificación que se realizaban en épocas antiguas, evidenciando la complejidad del entramado religioso local. La realización de simposios y conferencias internacionales ha reunido a expertos en diversas áreas para debatir el impacto y la relevancia de estos descubrimientos en el entendimiento de la historia sagrada. Estos encuentros académicos no solo han servido para difundir nuevos hallazgos, sino que también han estimulado el debate interdisciplinario, fomentando futuras investigaciones y colaboraciones que profundicen en la historia y la espiritualidad del sitio. El creciente interés por el estudio de la arqueología sagrada ha impulsado la creación de programas de formación académica dedicados a esta especialidad, atrayendo a estudiantes de todo el mundo interesados en la intersección entre fe, historia y ciencia. Estos programas han contribuido a la formación de una nueva generación de investigadores, comprometidos con la preservación y el estudio riguroso de los vestigios que conectan al pasado con el presente. Análisis detallados de las condiciones climáticas y geológicas locales han revelado que la estructura fue diseñada para adaptarse a las variaciones ambientales, aprovechando características naturales para proteger y conservar sus elementos constructivos. Esta adaptación demuestra un profundo conocimiento del entorno y una capacidad innovadora para integrar la arquitectura con el paisaje,
asegurando la durabilidad del sitio a lo largo de los siglos. La aplicación de técnicas no invasivas como el uso de drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores remotos ha permitido a los investigadores estudiar el sitio sin comprometer su integridad física. Estas tecnologías han facilitado la obtención de datos precisos sobre el estado de conservación y la estructura interna, garantizando que el patrimonio se mantenga intacto para futuras generaciones. Expertos en iconografía y simbología han identificado patrones decorativos y motivos artísticos en algunas áreas, los cuales podrían estar relacionados con antiguas tradiciones místicas y prácticas esotéricas. Estos elementos, interpretados desde una perspectiva cultural, sugieren que la estética del sitio iba más allá de lo meramente funcional, integrando significados espirituales y simbólicos que enriquecen la narrativa histórica. La difusión de los nuevos descubrimientos a través de plataformas digitales y medios interactivos ha permitido que un público global acceda a información detallada y actualizada sobre el sitio, promoviendo el diálogo entre especialistas y aficionados a la historia sagrada. Este intercambio de información ha generado un renovado interés en la investigación del patrimonio, incentivando a comunidades y gobiernos a invertir en la preservación y estudio de estos tesoros culturales. Algunas teorías emergentes proponen que el sitio podría ser el punto de convergencia de diversas tradiciones culturales y religiosas, sugiriendo que sus orígenes se entrelazan con influencias de civilizaciones vecinas. Estas hipótesis abren la posibilidad de que el lugar haya sido un cruce de caminos donde se fusionaron ideas, rituales y símbolos de múltiples comunidades, enriqueciendo su significado y complejidad histórica. En resumen, cada avance y descubrimiento en este enclave sagrado no solo amplía nuestro entendimiento del pasado, sino que también invita a reflexionar sobre la capacidad transformadora de la fe y el conocimiento. La convergencia de técnicas modernas y estudios interdisciplinarios continúa desvelando nuevos detalles que enriquecen la narrativa histórica, ofreciendo una ventana única hacia la intersección entre espiritualidad, cultura y ciencia que sigue inspirando a generaciones en la búsqueda de la verdad. Ella descubrió que este hallazgo reciente respalda la idea de que el rey Salomón sigue cautivando la atención por su enigmática presencia en las Escrituras, donde se narra. Durante décadas, la existencia del sepulcro de Salomón, supuestamente lleno de parte de su vasto tesoro, ha sido motivo de debate entre los historiadores, ya que nadie que afirmase conocer su ubicación logró encontrarla realmente. Salomón continúa siendo un personaje intrigante, con las Escrituras detallando su dominio sobre extensos territorios. No obstante, un giro dramático tuvo lugar cuando un equipo de arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén inició una excavación en el Templo de David. De manera inesperada, hallaron la última morada de su hijo, el rey Salomón. Este hallazgo insinúa que nuestras creencias previas acerca de la ubicación y el contenido de su tumba podrían haber sido completamente erróneas. Exploraremos este tema a profundidad en este episodio. Haz clic en me gusta, suscríbete, deja tu comentario y comparte este vídeo con tus amigos. Vamos a comenzar. Antes de proceder, es esencial compartir algunos detalles significativos sobre el rey Salomón. Salomón, también conocido como Jedidías, fue un monarca del antiguo Israel, hijo de David, a quien sucedió en el trono. Es famoso por ser uno de los últimos soberanos de un Israel unificado en Judea. Salomón es célebre por haber erigido el primer templo en Jerusalén, consagrándolo a Yahvé, o Dios.
destacó por su vasta riqueza, su profunda sabiduría y poder, siendo considerado uno de los 48 profetas judíos. En el Nuevo Testamento se le presenta como un maestro de sabiduría, superada eventualmente por Jesucristo de Nazaret. El Corán también lo venera como un importante profeta musulmán. Más allá de las narrativas bíblicas, Salomón es reconocido como un mago y exorcista vinculado a diversos amuletos. Al descubrir el Templo de Salomón, un grupo de expertos y arqueólogos dirigidos por Eilat Mazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén hicieron el notorio descubrimiento del templo en la ciudad de David. Este acontecimiento siguió al descubrimiento arqueológico clave de la doctora Mazar en 1986, cuando halló un montículo monumental datado inicialmente en el siglo IX a.C., situado aproximadamente a 150 metros al norte de la ciudad de David, en la zona de Ofel. En aquel entonces, Mazar no poseía suficientes pruebas para vincular el montículo con Salomón, por lo que decidió no hacer suposiciones al respecto. En 2009, volvió a excavar el montículo de Ofel. Mientras su equipo exponía estratos relacionados con la primera etapa del templo y acumulaba más evidencias, Mazar comenzó a reconsiderar la conexión del montículo. Con las nuevas pruebas, concluyó que probablemente pertenecía al siglo X a.C., coincidiendo con la época de Salomón. ¿Por qué confiar en la investigación arqueológica de Mazar? La doctora Eilat Mazar fue una científica excepcional, profundamente comprometida con el método científico. Como arqueólogo, adoptó el enfoque de que las evidencias deberían hablar por sí mismas. Herschel Shanks destacó sus credenciales en un artículo de 2007 para la revista de Arqueología Bíblica, donde aseguraba que su expertise profesional estaba fuera de toda duda. Mazar es visto como un erudito de la Biblia, con un talento único para correlacionar las narrativas bíblicas con los hallazgos arqueológicos. A diferencia de muchos académicos contemporáneos, no tenía reparos en incorporar la Biblia en sus investigaciones. Entre sus hallazgos se encuentran más de 30 objetos notables, incluyendo uno que le causó gran entusiasmo. A pesar de que muchos científicos y académicos ven a menudo la ciencia y la religión como contrapuestas, Mazar encontró un equilibrio potencial entre ambas. Su vasta experiencia fue clave en este importante descubrimiento, que curiosamente no se centraba en localizar específicamente la tumba de Salomón, sino en algo aún más significativo. Al excavar en la sección más vetusta de Jerusalén, en búsqueda del Palacio de David, Mazar y su equipo desenterraron un tramo de muro de 210 pies, conocido en árabe como la Caverna de los Reyes. Este tramo incluía una casa de puertas, un muro con puertas y una estructura real. La imponente magnitud del muro llevó a los arqueólogos a especular que podría ser parte de un complejo más extenso, tal vez un templo o palacio, aumentando su entusiasmo por un posible vínculo con la época de Salomón. Las pruebas de radiocarbono confirmaron que el sitio data de la era de Salomón. Mazar observó que este era el primer caso de descubrir una estructura de ese periodo que se alinea con las descripciones de los edificios de Salomón en Jerusalén.